Buenas tardes, muchas gracias Guadalupe, muchas gracias Andrés y Cecilia por la invitación también. La verdad que terrible actividad para los que trabajamos con estos temas hace unos años, venir y compartir un rato está muy bueno, está muy bueno. Así que bueno, el título habla un poco de perspectiva de tiempo, ¿no? Desde NBI hacia alguna cosa más que vamos agregando. Y aclarar también, bueno, esto que decía Guadalupe, yo la mayoría de las presentaciones que he visto son de investigadores, yo no soy investigador, soy asesor de productores, de alguna manera evaluador de algunas de las tecnologías y como que tratando de aplicar a nivel inicialmente de chakra, cosas que se disponibilizan de tecnología y uno trata de usar, llevarlas para contestar preguntas prácticas de los productores. Así que bueno, en ese camino empezamos, sobre todo vengo de la agricultura de precisión, allá esquematicé algunos puntos, pero nos basábamos muchísimo en el esquema de muestreo de suelo, muchísimo muestreo de suelo, y bueno, estamos hablando de hace 15 años, y de a poco la cosa fue cambiando cuando empezaron a aparecer la disponibilidad de imágenes que en su momento procesábamos de a una en Landsat, y era extremadamente complejo lograr hacer eso, y después la cosa fue evolucionando rápido. Yo fui a estudiar a Argentina, a la unidad de posgrado de la UBA en asesoramiento remoto, y ahí aprendí a usar Google Earth Engine, me acuerdo, hicimos todo a mano, un año y pico de curso a mano, y el último curso era Introducción al Google Earth Engine. Y ahí era clarísimo que había que aprender esto, o sea, era 2017 y era clarísimo. Entre medio, a nivel práctico, empezaron a aparecer estas plataformas. Yo usé OneSoil de entrada. Y bueno, Bravant se empezó a mezclar también, que está Fernando. Básicamente disponibilizaron masivamente para los productores cosas que antes no se podían acceder. Y también hay una lógica. Nosotros antes, hablando de agricultura de precisión, todo era esperar la cosecha, utilizar monitor de rendimiento, analizar el post-zafra y volver a decir qué pasó para atrás. Y cuando empezaron a aparecer estas apps, y sobre todo para el productor, empezaba a ver los cultivos quincenal, semanalmente, y eso cambió un poco la dinámica y los requerimientos que uno tenía de dar información, porque dar información post cosecha y poderse analizar la zafra después y volver a decirle al productor un mes después que cosechó, 2, 3 meses después que cosechó, qué tenía que hacer para la zafra siguiente, terminó de ser un tema que era impracticable. Bueno, sin hacer muy larga la historia, cuando empezamos a usar el Google Earth Engine, básicamente lo usábamos para estimar. Me acuerdo cuando había huecos en los monitores de rendimiento y había que saber cuánto era el rendimiento en esos lugares, usábamos NBI para completar la imagen, digamos, del potrero, o decidir de fertilización nitrogenada temprano en el ciclo del cultivo, para ver variabilidad dentro de chakra. Esas fueron las iniciales. Después cuando empezamos a avanzar un poco en el uso de esta herramienta de Google Earth Engine, empezamos a ver la posibilidad de integrar información, sobre todo previa, ¿no? Poder decirle al productor, en esta lógica de las plataformas de imágenes satelitales como OneSoil o Bravant, que se basaba mucho en mostrar el mapita de NBI. Y en realidad uno quería agrupar información para decirle al productor, este potrero viene mejor que el otro, o el problema está acá y no en todos los demás. Entonces empezamos a generar, esto fue hace 5 o 6 años, una plataforma, una app que el productor ingresa ahí, un visualizador que agrupaba información. En su momento utilizaba NBI, sigue usando NBI Sentinel, y ya en su momento agrupábamos información de evapotranspiración que era de MODIS. MODIS tenía sus inconvenientes, evapotranspiración potencial, evapotranspiración y la relación entre las dos. Y siempre acá estuvo la idea de lograr predecir rendimiento, ¿no? O sea, siempre estuvo la idea de decir en qué momento le voy a poder decir, antes de tener ese mapa de rendimiento, le voy a poder decir qué rendimiento tengo. Es un proyecto largo, como verán, y uno de a poco va aprendiendo cosas. Bueno, entonces, básicamente acá lo que se agrupaba era información por lote, promedio de lote, pero bueno, a su vez en esa información del lote teníamos qué variedad se había sembrado, qué fecha de siembra,
qué antecesor y lo demás, entonces empezábamos a cruzar información. Y eso en realidad, a lo largo de los años, por más que son promedios mensuales, son máximos mensuales de NDVI, desde la fecha de siembra en adelante, en este caso. Claramente las zafras, vas agrupando información y las zafras te van tirando datos, ¿no? Y uno empieza a decir, bueno, si yo agarro estos potreros y agarro estas tendencias de NDVI, puedo predecir rendimiento. Y a esta escala, realmente no. Era muy malo la forma en que lográbamos ajustes. Así que, como les dije, desde la EPG, desde la UBA, había todo, creo que Paruelo se fue, ¿no? Había todo, yo salí desde allá pensando, incluso la tesis que intenté hacer y no terminé, estaba relacionada a utilizar Montis, ecuación de Montis, para estimar rendimiento, que básicamente tiene que ver con el uso de la luz para producir biomasa y estimar un índice de cosecha. Y para los cultivos de verano eso tenía sus problemas, porque realmente el problema no es la luz, el problema es el agua. Entonces puse allí nuevos trabajos locales, porque en su momento el primero que vi, que escuché hablar de esto fue Gastón Seven, que utilizaba Landsat para estimar evapotranspiración en una forma muy manual, de alguna imagen que había que pedir, escribías a la NASA y te mandaban de alguna imagen. Pero siempre me quedé con la idea esa. Básicamente lo que había, no voy a entrar en detalle acá, pero lo que había era un cambio de modelo, que es pensar no solo en la luz, sino la eficiencia del uso del agua para la estimación del rendimiento. Después encontré esta serie de papers de Campos 17 y 18 que hablan de este tema. Y bueno, me pareció que está bueno ir por este lado. Yo no uso ninguna de las dos, van a ver ahora, pero sí lo que hablo es que hay un cambio de concepto de pensar en la luz a pensar en la eficiencia del agua. Así que básicamente estos temas hay bibliografía desde hace años. Ayer Lucas habló algo de estos proyectos, buscando en esta fuente de datos que este origen de la información que me dio Gastón Seven. Empecé durante años buscando información acá y terminé con GSVAL, que no sé si está primero o viene, creo que es primero, antes del OpenET. Y OpenET es un proyecto a escala de Estados Unidos que utiliza GSVAL y una serie de modelos más, como mostró Lucas allá. Básicamente se le está secando los acuíferos y tienen que aprender a usar mejor el agua y tienen millones de datos de Landsat. Y esta herramienta lo que hace es estimar evapotranspiración en base a un balance de energía de la superficie, utilizando la banda termal de Landsat, de todos los Landsat. Y utiliza clima desde la base de la ESA, de ERA5. Ese GSVAL, la información, el modelo está público, y esa es la parte importante que ahora vamos a ver, que en realidad uno va agarrando información de todos lados, de la que hay disponible, y acá está el modelo, está publicado el código, y en su momento no funcionaba, hubo que meterle un poco de mano para que funcionara, pero es lo que ahora termino usando. A su vez, después de charlas con Débora y viendo los trabajos que Débora Gasso, su trabajo de doctorado y lo que incluso presentó ayer, la otra variable de interés que es el IAF, siempre estuvo relacionado al tema de modelos de simulación. La variable que siempre toman es IAF, pero ella daba una herramienta para estimar IAF a través del índice de clorofila Rededge, y bueno, decidimos incorporarla. A partir de este verano empecé a jugar con las dos, evapotranspiración y LAI. De una forma muy informal venía viendo eso, con la invitación de la jornada. La verdad que me vino bien para empezar a meter mano,
Ahí puse con ayuda de un amigo, ahora le voy a comentar un poco porque tiene que ver con esto, cómo las herramientas van evolucionando y uno va adaptando cosas a lo que hace. Pero bueno, me sirvió como excusa para meterle mano a algo que lo tenía desde este verano intentando procesar. Entonces acá empecé a cruzar información de la que tengo en esa base de datos que hablé allí, datos de potreros con cultivos y monitoreo de rendimiento de todos esos para 4 zafras de invierno, con estas imágenes del AI y con evapotranspiración y bueno, el NDVI que es el en el que yo estaba. Acá en este caso hice una grilla de 200 por 200 metros. Y a su vez a esas variables, no voy a entrar en detalle porque ya veo que el reloj vuela, pero a esas variables le agregué una serie de variables más, o features, que terminamos con 384 columnas de datos de variables, y después ahora le muestro que terminan en 300. Este es un caso para que se vea los polígonos adentro de una especie de submuestreo adentro de cada chakra, porque como le había dicho, a nivel de chakra ya veía que no había forma de estimar esto. No lo hice por pixel, como hizo Débora, que me parece que está súper interesante. Y ahí está, sería un poco la forma en que se ve. Bueno, entonces el set de datos quedó armado así, son 4 zafras, más o menos esa área. Empecé con 8.000 y pico hectáreas y terminé con 3.000 y algo, como vamos a ver ahora. Pero como había muchos submuestreos, las cantidades de filas, digamos, de esa base de datos terminó siendo bastante representativa, de 700 hasta 1.000 y pico de datos para cada zafra. No veo mucho allá, pero terminó siendo un set de 2.150 filas, bastante distribuidas en 4 zafras, y había tres regiones del Uruguay. Lo primero fue el resultado de evapotranspiración agrupada de este GSVAL, que, como dijo Lucas, no está calibrado, o sea, es algo que tampoco me parece que es información súper interesante, pero está bueno poder ajustarla más a las condiciones locales. Pero bueno, están agrupados acá por soja primera y soja segunda, y los valores que da son mucho más razonables a los que tenía de Modis, ¿no? Si bien yo no tengo una validación, no tengo datos de evapotranspiración real, con la información publicada me parece que dan bastante bien. Y bueno, y acá está rendimiento, evapotranspiración y rendimiento, y vemos que tienen una relación, salvo en esta zafra, que es la zafra fatídica, 22-23. Y también hay una variabilidad interesante entre zafras, por más que la zafra... No, aquello es rendimiento, ¿no? Y esta es evapotranspiración. La zafra 22-23 no se ve dramáticamente afectada el rango de evapotranspiración. Y bueno, y aquello es la correlación entre las dos variables. Entonces ahí nos pusimos a entrenar modelos con eso, probamos 3 modelos, Random Forest, regresión lineal y XGBoost. Random Forest fue el que fue mejor. Y acá hay una comparativa que es, bueno, o entreno solo con NDVI o entreno con todas las bandas, que en este caso es NDVI, evapotranspiración y IAF. En este caso, agregar estas otras implicó una mejora promedio de 17%. Y esto que aparece acá son los periodos, o sea, esta es parte del objetivo inicial. Yo en realidad acá, la intención es predecir el rendimiento de soja a partir de estos son quincenas, perdón, capaz que me pasé rápido. Este es el tercer mes del cultivo, la sexta quincena del cultivo. Entonces yo me paro acá con toda esa set de datos y pretendo describir cuál va a ser el rendimiento final de la soja, ¿no? Entonces hay una evolución que tiende a bajar el error, digamos. Estos son toneladas. Y bueno, y en este caso sí es mejor el set de datos completo que el de solo NDVI, que esa era una de las preguntas. Probablemente esto tenga que ver con que unas son una X cantidad de features, o sea, de variables que utiliza el modelo, y otras son muchas más. Pero bueno, en concreto, ese fue el resultado. Y bueno, ahora la pregunta que me hacía después era, acá entreno el modelo, con esto utilizo el 70% de los datos de las 4 zafras para entrenar y 30% para testear.
pero es algo que es irreal, porque en realidad yo lo que quiero saber es qué va a pasar en la otra zafra, que yo no tengo datos. Entonces, este entrenamiento temporal es, básicamente, saco una zafra entera y la uso para testear. Entreno con 3 y predigo la cuarta, y así con todas. Y bueno, como es evidente, el ajuste baja, el aleatorio sigue siendo superior. Y esto en parte también explica un poco qué es lo que podemos predecir o lo que puede pasar cuando uno tiene este tipo de modelos que está entrenado solo en los datos que tengo y no en los que no tengo. Entonces, en las zafras que viene voy a tener un problema. Y bueno, trata de ejemplificar ese problema. Los features, digamos, o sea, las variables que más representaron, acá puse las primeras dos para cada periodo. Y bueno, vemos que ahí se mezclan, sobre todo al principio de los ciclos, estos momentos tempranos, las evapotranspiraciones. NBI sigue presente, pero LAI, sobre todo el aporte de LAI, en los periodos finales más cerca de la cosecha, empieza también a tener un valor. Bueno, y la zafra 24-25, esa era la pregunta, ¿no? Tengo corriendo para la zafra, procesar algunos monitores de rendimiento de la que recién pasó. Hay algunos pocos, pero por lo menos usando ese modelo entrenado con todos los datos. En el periodo 6 del corriente cultivo de este año podría haber predecido el rendimiento de con aquella precisión que está allá arriba. En el periodo 7 sería el caso. En el periodo 8, periodo 6 estamos hablando que es entrando R2, más o menos, en la soja, entrando a floración, un poquito avanzado. Y acá está R7, R8, R9 y allá R10. Como voy a decir ahí, es un ajuste. Esto era esperable porque en realidad 24-25 es un año récord, entonces los ajustes en realidad son bastante mejores de lo que yo pensaba, pero evidentemente hay un desvío. Y bueno, pero como la pregunta inicial era agrupemos información por potrero, como era aquella app al principio, decimos, yo en realidad ahí abajo lo que tengo son distintas grillas, y si yo lo agrupo por potrero, ¿qué me da? Y bueno, lo bueno de esto es que acá tengo el observado del predicho para el periodo 10 únicamente, o sea, el que está más cerca de la cosecha. El periodo 11, que es un R8 en la soja, cambian todos los ajustes, porque en realidad está bastante documentado que la soja ahí no tiene hoja, y realmente el ajuste de estas bandas con el rendimiento es malo. Entonces hasta el periodo 10 ese era el ajuste, y bueno, hay rendimientos hay estimaciones de rendimiento que van con un error desde 1000 kilos, y hay otros que están bastante bien. Entonces acá son solo 7 campos, en la medida que logremos procesar toda la zafra de monitor de rendimiento, iremos viendo cómo va esto. Pero es la primera vez que logro por lo menos hacer este trabajo. Así que me vino bien la invitación, y como dije, bueno, me estaba apurando, pero bueno, en realidad evaluando lo primero es que acá le puse toy example, son 2000, son unos pocos campos que están ahí. Si esto lo escaláramos bueno, capaz que usar de datos como el que tiene Débora, o si lo hiciéramos por pixel, probablemente estos R cuadrados mejoraran. El camino de Débora me parece re interesante, esta idea de agregar los modelos de simulación mecanísticos a esto, me parece que sin duda está bueno para explorar. Y bueno, en caminos futuros, ¿qué hay para mejorar acá? Bueno, los modelos utilizados. Yo acá todo lo que era rendimiento, yo ya lo tenía hecho en mapas que ya están procesados, el mapa de puntos de la cosechadora, procesados en imágenes con Random Forest, y lo que tuve es, lo resamplié, volví para atrás, volví al polígono, digamos. Capaz que hubiera tenido más sentido pasar directamente de la imagen del raster de rendimiento a hacer todo el proceso en imágenes, que hoy eso está bastante simplificado. Entonces trabajar con Neural Networks o Deep Learning. Y después integración de IoT con fin de entrenamiento, o sea, estos datos de evapotranspiración, hasta cuándo son certeros, hasta cuándo son precisos.
Y bueno, siempre eso tiene un trade-off de cuántos puntos cómo es escalable después tener eso en el campo, cuántos sensores voy a poder tener en un campo. Hay un esquema acá puse el caso de Rabbit en Argentina, que está trabajando en eso. Básicamente gemelos digitales, meterle no sé cuántos sensores en el campo, sacar 1000 datos, y a su vez después ir y medir variables agronómicas en el campo, tamaño choclo, número de grano, bueno, cosas de las que hacemos siempre en los experimentos, componentes de rendimiento de distinto tipo, sumado a variables climáticas medidas en el lugar con IoT. Entonces arman una grilla de eso y después correlacionan todo, es fantástico, pero el tema es cuánto puedes hacer de eso y qué costo tiene, qué impacto tiene todo ese equipamiento en el campo. Hay un tema ambiental también. Así que bueno, esas son las herramientas que he visto. El proyecto, el código en el cual ajusté, digamos, SG se va la condición uruguaya, lo tengo acá. Como yo he robado código de todo el mundo, lo comparto y está usable. Y bueno, y lo otro es simplemente una reflexión que después de estar una semana procesando cosas, porque en realidad es un set chico, pero implicó todo el procesamiento de lograr cruzar bases de datos que ya tenía con información satelital de distintos tipos, homogeneizarla, tenerla en una misma base, queda pronta para agregarle más datos y para agregar zafras y ir mejorando el entrenamiento. Así que estuve una semana hablando con el agente de IA en este caso era GitHub Copilot, y terminamos amigos así como está ahí. Y le puse cara de Wilson, porque la verdad que es como en la película, lo terminaba hablando con un ente ahí con una pelotita. Y bueno, y se supone que soy yo. Así que no. Por ahí está ya.